¿Cómo están, amigos? Gracias a Dios es viernes y estamos transmitiendo desde la Blanca Mérida para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo y a nivel internacional a través de las redes sociales. Primera cadena nacional y Grupo Fórmula como desde hace 20 años. Presento el día de hoy a Enrique Guerrero que me acompaña en la conducción. Tocayo, buenas tardes. Hola, Tocayo, buenas tardes a todos, como siempre, con mucho gusto. Ya viernesito, Tocayo, Terrible. antesala de vacaciones y todo. Así es. Doctor Salvador González, ¿cómo estamos, Doc? Bastante bien, Fernando. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha en este principio ya de lo que es este periodo vacacional, de lo que sabemos es la Semana Santa, que ya empezó hoy empezaron ya muchos jóvenes a irse pues de vacaciones, ¿no? Ya a partir de Sí, lunes, ya. nada de clases ni nada. Y ya muchas escuelas primarias, secundarias hoy lo tomaron así como Creo que relajadito. educación básica desde hoy ya no fueron, Ya porque no. es el último viernes del mes y hacen su Ah, algo. excelente. Oigan, ¿saben de qué? Vamos a tocar otro tema porque, pues, el Mundial de Fútbol se acerca. ¿Y ustedes saben de qué está hecha la Copa del Mundo? ¿De qué está hecho el trofeo de la Copa del Mundo? Bueno, la cuenta regresiva hacia la Copa FIFA 2026 ya está en marcha y con ello vuelve al centro de atención el símbolo más importante del fútbol, el anhelado, el trofeo que recibe la selección campeona. Este trofeo o ese trofeo que todos podemos ver pero poco podemos tocar es de casi 7 kilos, 7 kilos. Mide 37.6 centímetros de altura y tiene un diámetro de 11.2 centímetros. La joya más preciada de cualquier jugador de soccer o fútbol en el mundo tiene peso de los anhelos de toda una nación que desean que el capitán de 11 guerreros que están en la cancha pues pueda cargar esa famosa copa. Pocos son los que lo han logrado, para ser exactos, solamente 22 capitanes de diversas selecciones como de Argentina y Brasil, los que han realizado más de una vez que podrían decir que han cargado esta copa. Figuras como Carlos Alberto en 1970 de Brasil, Diego Maradona en el 86 en el Estadio Azteca, Lothar Matthäus de Alemania, Iker Casillas de España y Lionel Messi de Argentina, pues lo han logrado. Este trofeo fue diseñado por Silvio Gazzaniga en 1974. Su diseño representa dos figuras humanas entrelazadas que sostienen al planeta Tierra con acabados que alteran entre superficie pulida y texturas más orgánicas. La mítica joya parece estar destinada a ser tocada solamente por las manos de Dios. Muchos de ellos pues anhelan tener esta famosa copa que está hecha de aleaciones de cobre, zinc y cubierta de oro. Así es que pesa 7 kilos, 37 centímetros de altura, 11 centímetros de diámetro y bueno, es hecha a mano en Italia por orfebres especializados en todo esto. Datos Muy interesantes. interesantes. Anteriormente había otro tipo de trofeo, ¿no? Que era el Jules Rimet o algo así, que fue el que se robaron, no sé si se Si me acuerden, acuerdo, algo así que toca lo yo. fundieron. Pero bueno, ese fue el último que lo entregaron y ya después empezaron a sacar este modelo, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, Esta la figura. FIFA, cabe aclarar, conserva el original. El campeón recibe una réplica exacta. Así, Sí, fíjate. sí, sí. Tan anhelada copa, ¿va? Parece que estuvo ya también aquí en Yucatán, estuvo la semana pasada por acá. Así. Sí, Sí, Inclusive sí, están sí. haciendo el una gobernador gira. estuvo allá con la gente de FIFA y estuvieron ahí, sacaron algunas Sí. fotografías en algunos medios, en Ajá. donde sí se ve que sí lo está tocando, pero así como diciéndole, no lo vayas a ensuciar mucho, ¿no? Sí. Pero sí, ya estuvo aquí en Ya está Yucatán. Oye, y cubierto. ahorita que comentabas esto de que pues, los ya sabes cómo son los ladrones que robaron Sí. esta copa, la La cual, Ultimate. ajá, y la fundieron, ¿qué sería de las joyas del Palacio de Versalles, eh? Nunca agarraron No, a los la fecha rateros, no, sí, pero a la fecha no se ha sabido no se todavía recuperaron dónde las están esas joyas. joyas. ¿No? Yo creo que ya muchos ya están fundidas, ¿no? Sí, Se habla mucho de eso sí, sí, y sí. se perdió mucho de la historia. No nada Así más es. Terrible, terrible, sí. ¿Cómo afecta la discriminación la dignidad humana? híjole, Bueno, al vulnerar derechos, vulnerar derechos fundamentales, reducir a personas a estigmas y generar, pues, tratos degradantes que limitan su libertad e igualdad. Al invalidar el valor intrínseco de cada individuo, provoca exclusión social,
daños psicológicos y perpetuas ciclos de pobreza y violencia, Doc. Definitivamente, Fernando, es uno de los problemas más severos que se ha venido estudiando en las últimas décadas, todo lo que tiene que ver con la discriminación y los efectos que tiene directamente en el desarrollo de la personalidad de aquel sujeto que está siendo discriminado, y no solamente las alteraciones en su personalidad, sino en todo lo que es su estado de ánimo. Efectivamente, puede ser factor importante de estados de depresión muy severos cuando no tienen la capacidad, cuando menos, de enfrentar ese problema, de estar siendo pues tan sobacados, tan agredidos, como que no tienen esa capacidad, y les afecta mucho en su desarrollo integral. Puede afectar muchísimo la dinámica dentro del entorno familiar. El sentirse en esas condiciones afecta muchísimo todo el desarrollo personal. Entonces, sí es algo que se viene trabajando, y ojalá y entendiéramos que es algo que tenemos que evitar a como de lugar. No podemos seguir discriminando. Sabemos mucho de la discriminación, particularmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las razas. Todo esto que pasa todavía en países tan avanzados como Estados Unidos, pues que a los jugadores de fútbol, simplemente por venir con países asiáticos o países africanos, los discriminan muchísimo, a pesar de ser magníficos jugadores. Vamos a hablar de los impactos principales de la discriminación en la dignidad, ¿ok? Bien, bien. El primero es menoscabo de la dignidad, y es que la discriminación es un fenómeno que atenta directamente contra la dignidad humana y los derechos fundamentales, tratándose de tratos injustificados basados en prejuicios. El otro es la vulneración de los derechos, limita el acceso a oportunidades, servicios básicos y participación social, lo que genera una situación de desventaja y exclusión. Sí, es un problema muy fuerte, es un estigma que tenemos o que se sufre mucho, no nada más en México, En pero todo el mundo, en claro. ciertas regiones como que sí se acentúa más. Sí, Pero yo creo que sí es un tema que se debe definir y se debe de conocer muy bien, porque también es claro que en la actualidad muchos ya lo agarran esta palabra de discriminación hasta para las injusticias. claro. Que hay también la vulneración de los derechos, limita el acceso a oportunidades y servicios básicos, y también genera daños a la salud, provoca estrés crónico, ansiedad y depresión, deteriorando la salud mental y física de quien la padece, siendo especialmente grave en comunidades marginadas. Y definitivamente es en las zonas en donde tienes menos desarrollo, tanto cultural como, como académico, en donde es más difícil que puedan entender por qué están siendo discriminados, y les afecta muchísimo en ese proceso de comprensión. Y lo que dice Enrique, tenemos que seguir trabajando mucho, y creo que Mm, los medios de comunicación, particularmente, bueno, pues lo que se viene haciendo aquí en Radio Fórmula, mm. en el trabajo del mundo de las marcas, es mucho trabajar para que la gente entienda estos complejos, estos procesos, Pero también que vale la pena. es una labor personal que debemos de conocerlo bien y no ocuparlo o malentenderlo, porque ahora pues no le puedes decir, no sé, a un jovencillo, oye, pues arréglate la camisa, ¿no? Porque si llegas a trabajar así, pues, tienes un problema y ya a veces te dicen que eso puede ser discriminación. Y esto se ha manejado mucho, incluso en la Secretaría del Trabajo, y ahorita te permiten que vayas como tú creas que es Exactamente. conveniente. Antes esto no era factible, ¿no? Llegabas con una camisa sport, te decían, "Bueno, no, no puedes entrar así". Fíjate, nosotros en el campo de la medicina definitivamente pues tenemos mucho, de alguna forma la imagen que tenemos del médico es la figura siempre de blanco, zapatos Claro. muy limpios, pero también puede ser discriminatorio, porque puede ser un sujeto brillante, y simplemente por no tener la posibilidad o no tener el tiempo de poder tener toda su ropa blanca, pues ya lo Ujú, discriminan. Y ujú. esto limita mucho su capacidad, incluso de trabajo, lo que decía Fernando, ¿no? Y sí te puede afectar en muchas áreas, en No muchas áreas. recuerdo qué anunció la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, sobre un decreto, ¿no? Esta semana relacionado a la salud mental. ¿No tienes noticia de eso? No, Leí sí, por ahí sí. una nota. Sí, mira, ahorita una de las cosas que está trabajando hace mucho, y lo están trabajando incluso también en lo que es la Secretaría de Salud, lo que tiene que ver con el tema de las adicciones. No, no, Un- no, pero sí, ok, en discúlpame. general, en la Es que salud pasó mental, algo en Michoacán sí, no, lo que pasó ayer en Michoacán fue terrible, y lo dijo ayer mismo. esta semana, ¿no? Sí, esta semana, ¿Qué este pasó? jovencito de 15 años Ok. que llegó con una M1 a la Una r escuela, quince una R15, Wow, llegó, sí, y no supe, simplemente fíjate. agarró y la sacó, la llevaba. Hoy en la mañana estaban diciendo ya en las noticias que la llevaba dentro de una, Mochila o no, ahorita te estuche. digo de qué, ahorita te digo de qué, en dónde la llevaba. Ah, bueno. Por eso pudo pasar A tranquilamente ver, en la vamos a puerta. platicar de esto porque sí es importante, valga la expresión, atacar la enfermedad mental.
Pero ¿Está bien dicho? no solamente, ojalá y pudiéramos prevenirla, Fernando. Prevenir y, pues, no sé, curar. Tenemos mucho tema, mi Vas a querido ver que Doc. sí, vas a ver. Permítanos tantito, vamos a ir a la primera recomendación. Ven a Telcel por un plan Telcel Ultra 5 con 40 gigas para navegar. Disfruta de más gigas, más llamadas, más mensajes y WhatsApp ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. Además, con ultra libertad, ya que es sin plazos forzosos. Ven por el tuyo Telcel. Abrimos de lunes a domingo. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Políticas y restricciones Eso. en telcel.com. Muchísimas gracias y con esto vamos a un corte, volvemos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Navega con 40 gigas por solo 549 al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Qué orgullo esta nota, ¿eh? Grupo Bimbo cumple una década siendo la empresa más ética del mundo. O sea, no solamente es la panificadora más grande del mundo, es la empresa más ética del mundo, orgullosamente mexicana. Tenemos recomendación. La Recoba te invita a vivir una experiencia gastronómica única. Disfruta cortes premium, mariscos frescos, pastas artesanales y postres irresistibles. Cada comida es un verdadero deleite. Acompáñalo con un buen vino y sumérgete en el ambiente sofisticado y acogedor que solo La Recoba puede ofrecer. Visítalos en Plaza City Center y descubre por qué son sinónimo de sabor, elegancia y hospitalidad en toda la península de Yucatán. Bien, estábamos platicando antes de ir al corte sobre un acontecimiento en Michoacán de un joven que llevaba un arma larga. ¿Y qué sucedió, Doc? Mira, lo que se conoce hasta ahorita es que el sujeto incluso tenía, y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar, tenía una serie de comunicación a través de alguna plataforma, en donde en esa plataforma que tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo, pero en donde se habla mucho de todo lo que se siente cuando una gente es muy violenta. Y ahí sacaron incluso información de todo lo que pasaba en Estados Unidos con esos casos también tan sonados que ha habido. Pero en este caso era un joven de 15 años que vivía en casa con su mamá y con el padrastro. Por cierto, el padrastro es gente al parecer de la Marina. Y lo que no se explican es cómo es posible que en la casa tuvieran Esa arma larga. un arma de este tipo. Él la puso dentro de un estuche de una guitarra y por eso es que pudo pasar, ya estando dentro de la escuela, la sacó del estuche de la guitarra y por lo que dicen se fue directamente contra una maestra. 2 maestras. Sí, contra una maestra, pero la otra maestra trató bueno, así que de quitarle el arma y pues también le disparó. Y fueron 2 maestras y bueno, sí había gente alrededor, porque dicen que llevaba suficientes suficientes elementos como para matar a muchísima gente. Y entonces de ahí, pues lo que comentó la doctora Sheinbaum. Y además lo vienen trabajando, Fernando, desde hace tiempo, el tema de los adolescentes. ¿Cómo poder ayudarle al adolescente a que tenga un mejor proceso de identidad personal? Recordemos que es entre los 12 y los 18 años, cuando se establece con toda claridad el quién soy yo y el qué quiero hacer y qué puedo hacer. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? Está faltando mucha comunicación dentro del entorno familiar y escolar, Fernando. Oye, este joven estaba dentro de una, no sé cómo se llama, una congregación, un grupo que les llamaban, no recuerdo el nombre, pero son de
célibes involuntarios que le llaman, Así es, y genera un odio hacia las mujeres, y eso es algo que sí decimos no puede suceder, cómo se permiten, y sobre todo que se estén comunicando por redes sociales. Ahí es donde decimos, ¿por qué no están tan reguladas las redes sociales? Sí, Fernando, Enrique, definitivamente, incluso ya los mensajes que están sacando, los que Sí, presentaron hoy en la mañana en los medios televisivos, dices, ¿cómo es posible que permitan que esto no esté regulado, lo que tú dices? Mm, Porque hablan ahí de la sensación que muchos de esos jóvenes que han tenido ese proceso de haber matado a gente, mm, lo hacen con una naturalidad, así es, como si ya fuera algo muy normal. que se así es. sienten Bueno, rechazados por las mujeres. regresando al tema, pues estos son impactos, esto que sucedió también muchas veces ocasionado por la discriminación, Doc. Eh, Provoca daños a la salud mental, ansiedad. A ver, vamos a hablar de la ansiedad. Lo platicábamos antes de entrar al programa, Doc. ¿Todo mundo tenemos ansiedad o hemos tenido ansiedad alguna vez en la vida? Mira, Fernando, para mí, mira, ya después ya de más de 30 años de estar en este campo de la psiquiatría, sí te puedo decir que la ansiedad es algo así como nuestra inseparable compañera. La ansiedad es una respuesta de tipo psicofisiológica que nos permite sentir esa inestabilidad, esa sensación de que algo está pasando, algo va a pasar y que nos hace sentir cefaleas, nos hace sentir taquicardia, nos hace sentir sudoración profusa, nos hace sentir una sensación de opresión en el pecho. Son los síntomas fisiológicos más comunes de lo que es la ansiedad y la dificultad como para poder establecer en una forma clara lo que puede estar pasando en mí, en mi entorno, que me hace sentir que hay un peligro inminente. Muchas veces no lo identifico con toda claridad, pero sí es un temor hacia lo que puede pasar de aquí en adelante. Enfermedades, problemas económicos, todo el mundo, por eso decimos que la ansiedad, al menos yo así lo considero, es algo que es inseparable. Y yo sí les puedo decir a todos en la audiencia que si alguien les dice que nunca ha tenido ansiedad, no Está le creen. mintiendo. No le creen, está mintiendo. Insisto, el término para mí es fundamental, inseparable compañera, como respuesta a múltiples problemas que nos cuesta trabajo enfrentar. Mm, Entonces, sí, hay que atenderlo. Hay que atenderlo y hay muchísimas maneras de sí, combatir la ansiedad. Una de ellas es cambiar hábitos, hacer ejercicio, practicar la respiración o de plano ver un especialista. sí, Fernando, yo creo que sí, y es una de las cosas que se está trabajando ahorita por parte de lo que es la Secretaría Mm, de Salud en el campo de lo que son el desarrollo de una personalidad sana. Está trabajando hace mucho por parte de la Secretaría de Salud y particularmente en lo que es el área de la salud mental. Hay cambios ahorita importantes. Durante el sexenio pasado se hizo una serie de cambios en donde incluso desapareció lo que era tradicionalmente el Consejo Nacional contra las Adicciones para pasarlo a hacer ahora un trabajo más grande que se llama CONASAM, lo que es el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y ahorita está trabajándose mucho de una forma conjunta todo lo que tiene que ver con la adicción y con salud mental y lo están fortaleciendo. Desafortunadamente no le veo yo, a lo mejor no soy tan doctor en esto, pero creo que no está haciendo un proyecto bien planeado, bien estructurado, una serie de acciones y actividades específicas que tienen que ayudar para que cambiemos todo lo que es el Pues desarrollo de la personalidad de los tú jóvenes. no lo ves porque conoces el tema, pero nosotros que no lo conocemos tampoco lo vemos. Eso sí. Estamos viendo los resultados, cómo está la situación Y fíjate que se está trabajando mucho en lo que es el tema de la... así es. Bueno, por lo pronto déjenme comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este Programa Nacional de Salud Mental enfocado en adolescentes de secundaria y nivel medio superior tras los hechos de violencia escolar ya mencionados. La iniciativa incluye capacitación docente, guías de acompañamiento y la creación de espacios seguros en escuelas, articulando con la línea de vida para prevenir adicciones y violencia, promoviendo pues la atención integral y la comunicación familiar, que es muy importante. Sí, Fernando, yo sí siempre he sentido que el ambiente familiar disfuncional genera mucho todo ese tipo de cosas. Y cuando hablo de ambiente familiar disfuncional, estoy hablando mucho de familias que se ven muy bien integradas, muy bien, ves al papá, ves a la mamá, pero a la hora de estar viendo el desarrollo particularmente de los hijos, de los adolescentes, como te das cuenta que hay algo ahí muy disfuncional. Si hiciéramos una evaluación, por ejemplo, de este joven de 15 años que tomó como esa arma que dice uno de dónde es, sabemos que pudo haberla tenido el padrastro, que es un agente de la Marina,
Pero por cierto, que según estudios que presentaban en la mañana, no hay datos que demuestren de dónde salió esa arma. Tiene un agente de la Marina, pues de ahí la agarró. Pero yo hablaba mucho de este ambiente desintegrado. O sea, este joven viene de un hogar desintegrado. Desintegrado porque la señora pues, se unía, se volvió a casar con otra persona. ¿En qué condiciones fue el proceso de desintegración? El joven ve al papá, no lo ve, en qué características se da ese ambiente de comunicación hacia afuera de la casa, cómo se da hacia el interior de la casa con el padrastro. No lo sabemos y eso es lo que se tiene que estar haciendo. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves del proyecto de salud mental que propone que van a hacer, ¿no? Que ya se está trabajando, que anunció la presidenta Sheinbaum? A nivel alcance, va dirigido a estudiantes de secundaria y de bachillerato de todo el país, con el objetivo de prevenir la violencia y atender la salud mental de manera integral, de acuerdo con información de Forbes. Las acciones en las escuelas van a estar bien interesantes, Doc, porque van a capacitar a los docentes, van a contratar a personal especializado y difusión de guías para maestros, también para estudiantes y padres de familia sobre detección de riesgos. Después, espacios seguros, creación de espacios de confianza y denuncia para jóvenes para abordar temas de depresión, adicciones y el impacto de redes sociales. El impacto de redes sociales, lo van a ver ahora con este caso que estamos viviendo aquí en México, con este joven de 15 años, ha sido un impacto impresionante. Mucho de la respuesta de él, de haber agarrado esa arma y haber matado a estas dos maestras, es como una respuesta a lo que estuvo viendo durante un tiempo en las redes sociales. Así es. Oye, doctor, has estado mucho en este tema y sobre todo trabajando con gobiernos desde hace mucho. No es la primera vez que se hacen este tipo de actividades y que se prometen hacerlos y que se han quedado y no sé por qué ahorita otra vez. O se dejaron de hacer. O se dejaron. Fíjate que le iba a comentar precisamente a Fernando algo. Y pedamos que tenemos que ir a un corteo para no interrumpirlo, permítanos, tenemos una recomendación. Si van a viajar a Valladolid, descubran Almacén del Marqués. Es el primer speakeasy de la ciudad dentro del Hotel Mesón del Marqués. Iluminación tenue, muros centenarios y bebidas que despiertan tus sentidos. Un lugar íntimo y elegante donde la historia colonial se mezcla con coctelería de autor. Todo esto es ideal para una cita especial o una noche diferente. Almacén del Marqués, calle 39, número 203, Colonia Centro. Un secreto bien guardado en el corazón de Valladolid, Yucatán. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, volvemos. Navega con 40 gigas por solo 549 al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Y pues ahora disfruta mucho tus vacaciones. Los que nos quedamos por aquí a disfrutar Mérida, la ciudad y todo esto. Tenemos recomendación. Gracias. ¿No tienes antojo de algo verdaderamente legendario? Tu destino es Texas Roadhouse, con costillas barbecue que se desprenden del hueso, sticks cortados a mano y su pan, horneado cada 5 minutos. Aprovechemos el Early Dine, 7 platillos con 2 guarniciones por solo 199 pesos. Esta promoción es válida de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde. Encuéntralos en Montejo, frente a Plaza Harbor, y en Cauquel, frente a Walmart. Cuentan con drive-thru, pick-up y servicio a domicilio. Y si quieres compartir la experiencia, también cuentan con gift cards. Síguelos en redes sociales como @Texas Roadhouse México. Vívelo al estilo Texas. Gracias, pues gran tema el que estamos tocando con el doctor y
desglosando el proyecto de la doctora Sheinbaum para salud mental a los jóvenes. Estábamos hablando de cuáles son los puntos claves del proyecto de la salud mental, el alcance, las acciones de las escuelas, espacios seguros, vinculación. Bueno, el plan se articulará para servicios existenciales como la línea de la vida y se integrará a las acciones de las jornadas de la paz. Fernando, esto, como ya comentaba Enrique, se ha hecho desde hace mucho tiempo. Yo te puedo decir que desde 1976 sacaron precisamente a través de lo que fue el Instituto la conformación del Instituto Nacional de Psiquiatría, una serie de panfletos para tratar el tema de la violencia y de las adicciones. Incluso en donde uno dice, ¿cómo es posible que hayan sacado eso? El panfleto tenía en la parte frontal a un joven con una pistola dándose un balazo en la cabeza. Esa era la imagen que tenía. Entonces, cuando empezamos a revisar ese documento, dijimos, espérense, no puede ser que esto lo estén llevando a los jóvenes, porque los jóvenes, si no platicas con ellos de lo que es así que la parte interna del panfleto, se van a quedar con la imagen posterior, lo que están viendo. Y eso, en lugar de favorecer un proceso de orientación adecuada, desorientaba a los jóvenes o los desinformaba. El objetivo era informar de una forma técnica, científica, lo que era bueno, así que la mejor forma de tener ese contenido, sí, y no lo tenía. Ahí es a donde yo siento, Enrique, que ha fallado. No ha habido una continuidad en la evaluación de los procesos que se han ido generando. Ojalá y ahora... seguimiento que se El debido seguimiento, no lo han hecho, no lo han hecho. Y desgraciadamente cambian año tras año. Tuve la oportunidad, a mí me tocó estar al frente de la Dirección de Salud Mental cuando hicimos el Seguro Popular, y digo porque a mí me tocó precisamente toda la parte de salud mental del Seguro Popular. Me tocó afortunadamente Julio Frenkie, la persona que estaba como subsecretario, del cual dependía yo, que era el doctor Guido Belsazo. Sí me pidieron trabajar mucho así que con los mandos medios que yo tenía, para crear un programa que, si lo revisamos, el de 2000, se presentó en 2001, tiene los elementos suficientes como para mejorar mucho lo que es el desarrollo de una personalidad sana, de una personalidad madura, de lo que el joven tenga capacidad de autodeterminación y de decir esto no me conviene hacerlo, no debo hacerlo. Recordando siempre tres verbos que siempre para mí han sido muy importantes y están claramente establecidos en esa parte del Seguro Popular. Saber en qué momento de mi vida estoy, o sea, quién soy, en qué momento de mi vida estoy, y en base a eso saber qué tengo que hacer, qué puedo hacer y qué quiero hacer en ese orden de ideas. Si tengo esa claridad de quién soy, en qué momento de mi vida estoy y qué tengo que hacer, pues yo tendré la capacidad de poder frenar el hecho de que yo quiero agarrar un rifle y ir a matar a la gente. Porque, bueno, pues me voy a enfrentar a unas situaciones que o me matan a mí también o me lo voy a pasar toda la vida en la cárcel. Cosas de ese tipo que, por cierto, ya esto ya se usó. No es tan bueno generar estos escenarios tan dramáticos, porque muchas veces a los jóvenes no les entra eso. Lo que les entra es, vamos a trabajar para que tengas un desarrollo más sano, una personalidad más segura. Y para concluir, ¿cuál es el objetivo? Muy fácil. Lo que siempre hemos dicho, prevención. Prevenir hechos de violencia en entornos escolares y fomentar la convivencia comunitaria. Y bueno, esta iniciativa surge en respuesta a incidentes violentos en planteles educativos y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de seguridad y prevención social, y no solamente responsabilidad del gobierno, señores. Yo creo que una buena comunicación de nosotros con nuestros hijos es muy, muy, muy importante, y aquí debemos de estar involucrados sociedad, sistema educativo, gobierno y absolutamente todos. Sí, Fernando, yo creo que ya ahorita nadie está exento de tener una participación importante en el desarrollo personal, el desarrollo de la familia, el desarrollo de la sociedad. Muchas veces, hablando de los jóvenes, desde primaria hasta la universidad, nos enfocamos mucho y no se podía hacer revisiones de mochilas. ¿Qué? Porque también era una parte que estaba prohibida por ley y todo esto. Pero siempre se nos ha olvidado revisar qué es lo que llevan en la mente los hijos. Nos enfocamos mucho en lo que llevas en la mochila, pero no qué llevas en la mente. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Y sabes por qué? Por descuido de los padres, por no darles tiempo a cada uno de los hijos. Esa famosa caminata de 20 minutos con cada uno de manera particular. ¿No? Es ideal, porque ahí sí es donde se pueden soltar ellos, generar confianza y decirte en qué pasos están.
Yo creo que esto que estás planteando es una estrategia que ojalá y todos los papás pudieran seguir. Mucho se habla de que hay que dar el tiempo para poder escucharlos, para poder establecer un diálogo que permita conocer qué está pasando, qué está pensando. Lo que tú dices, qué está pensando el sujeto que vas a llevar. No, no solamente qué te vas a llevar mañana, qué libros necesitas, no, qué estás pensando. ¿Cómo ves tú el ambiente académico? ¿Cómo te estás relacionando con tus compañeros, con tus profesores? ¿Estás sintiendo una buena capacidad de respuesta de ellos? Ujú. Bueno, pero acá en casa también lo vamos a hacer. Y mucho se habla de que el momento más adecuado es a la hora de la comida, y es cierto, pero me parece que tener la oportunidad, como tú planteas, con esta tranquilidad, Fernando, 20 minutos de una caminata con mi hijo adolescente, una caminata fuera de casa, me va a permitir que él tenga más confianza incluso de hablar conmigo, porque vamos a tener un terreno más neutral. En casa siempre va a ser la imagen, es papá, es el que es proveedor, es el que tiene todo el, ahora sí que todo el control psicológico, social y económico de casa. Entonces sí es mucho mejor tener esa capacidad de poder establecer un diálogo un rato fuera de casa, va a ayudar Y muchísimo. que no se pierdan los Se valores. pierden los valores, que es una de las cosas que no Muy se bien. hacen. Muy bien, Doc. Gracias. Un especialista aquí para desglosar esta iniciativa que anunció la presidenta Sheinbaum y que lo vemos tan importante, sobre todo con un psiquiatra de renombre como usted, doctor Salvador González. Déjame nada más Sí, comentar rápidamente que debemos tener claro también, y va para toda la audiencia, en la adolescencia, esa etapa que empieza con lo que es la pubertad más o menos a los 12 años y que no sabemos cuándo termina, porque hay muchas veces que como papás favorecemos que sea una adolescencia muy larga, porque no les permitimos a nuestros hijos poner en práctica todos esos recursos, todas esas fortalezas para empezar a enfrentar ya una vida adulta que es entre 20, 22, 18, 22 años deben tener ya una buena capacitación como para enfrentar a la vida adulta. Desafortunadamente, la gente tampoco entiende que es entre los 12 y los 16 años que todavía hay una serie de cambios biológicos cerebrales muy importantes. O sea, el niño de 10, 12 años sabemos que es muy berrinchudo y que hace lo que quiere, pero ya el de 12 a 16, 18 años ya empieza a tener capacidad de análisis, de decir, no me conviene esto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy en desacuerdo con el ambiente que estoy viendo en mi casa, con el ambiente escolar, con lo que pasa en mi entorno. Entonces ya el joven de 16 tiene esos cambios a nivel neurobioquímico que le deben permitir tener un poco más de capacidad de poder enfrentar situaciones críticas como lo que puede haber enfrentado este joven de 15 años. Entonces hay que darle también interés a eso y a los aspectos genéticos, porque mira, una de las cosas que nos ha hecho cambiar mucho lo que es incluso las etapas de la vida es la genética. En la genética nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se pueden evitar, medicina preventiva, si conocemos el entorno familiar, incluso del cual preceden esos jóvenes que pudieran estar teniendo mira, que trabajar. ¿dónde es así? No me la sabía. Sí, no, sí, Entonces, el entorno genético tiene mucho que mucho, ver. mucho, entorno genético. Oye, la ansiedad, la depresión se hereda, No, pero no se hereda, no no se se hereda, hereda. porque la diabetes sí, La ¿no? diabetes El sí. alcoholismo también, No, fíjate, bueno, ¿no? como tal, o sea, no hay dentro de lo que es la genética, no tenemos todavía una serie de genes específicos que me digan, vengo de una familia de alcohólicos, voy a ser alcohólico. Se aprende mucho, ¿sí? Hay mucho mayor predisposición, es lo que nosotros hablamos, más que de genética, más que un proceso genéticamente adquirido, de una mayor predisposición. Si yo vengo de un entorno en donde hay mucha violencia, no es la Sí. violencia la que van a generar genéticamente, No, no, sino no que llegues con ella, la la aprendes. aprendes. Y mucho de la Igual que ansiedad y la Mariano. depresión también se da. La depresión es un cambio importante de sustancias químicas, pero que tienen también como base muchos conflictos dentro de lo que No, es no, el ni me desarrollo del digas, sujeto. ni me digas que yo sigo en TikTok a una chica que entrevista a presos de alto riesgo. Sí. No sé cómo se llama el podcast, pero es extraordinaria esta mujer. Y fíjate que me puse a hacer un análisis de todas las entrevistas que les hace a todos estos presos, hombres y mujeres, y el 90% tienen el mismo patrón. Desde chiquitos los violaron, los Sí, torturaron, los maltrataron y así crecieron. Hay que apiadarnos de esas personas. En verdad, yo sé que se volvieron asesinos, criminales, pero ya nacieron maltratados. Qué fuerte, definitivamente. qué triste lo que han vivido estas personas. Permítenos, si gustas, tocamos este tema porque hay que ser socialmente responsables también y generosos para entender esta situación de Totalmente. muchas personas que están ahí y Claro. no por gusto, créanme. Tenemos una recomendación. Cuida tu columna, cuida tu vida.
El doctor Carlos Aguilar Escalante, ortopedista certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es experto en cirugía de columna vertebral. Te ofrece atención especializada en columna pediátrica, cirugía mínima invasiva y trauma de urgencia. Cuenta con consulta médica presencial y en línea. Tu salud merece estar en manos seguras y con experiencia. Agenda tu cita por WhatsApp al 9991 30 1307. Solo envía tu nombre, historial clínico o estudios previos y elige el horario que más te convenga. Doctor Carlos Aguilar Escalante. Experiencia, calidad y confianza para tu columna. Gracias. Con esto vamos un corte, volvemos. Espantosos patrones, pobrecitos. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Navega con 40 gigas por solo 549 al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión. Gracias. Oigan, pues aquí está la nota de Grupo Bimbo rapidísimo. Por 10º año consecutivo, Bimbo fue reconocido por Ethispurs o esta empresa Ethispurs, o no sé cómo, discúlpenme por la pronunciación, como una de las empresas más éticas, como la empresa más ética del mundo en su edición 2026. Con esta distinción, la panificadora se consolida como la única organización mexicana en mantener este reconocimiento de forma ininterrumpida durante toda una década. Eso es importante. Híjole, eso sí es un tema que hay que ver. ¿En qué se están basando todo esto? Porque Bueno, las ahí te empresas va, deben de saber. De entrada, incluyó a 138 empresas de 17 países y 40 industrias distintas. Y la evaluación se realizó mediante una metodología de ética que analiza esta empresa, donde elementos vinculados con el programa de ética y cumplimiento, la cultura organizacional y las prácticas de gobernanza de empresas participantes. O sea, no fue cualquier cosa. No, ya, con el tema de prácticas de gobernanza, ya es un tema muy interesante, pero sí sería bueno, en algún momento saber qué está basando todo esto, porque O sea, todos ya te deberían lo de dije. ser una línea que podría ser hasta correctiva para muchos. Bimbo es una gran empresa. Y no tengo duda alguna de la seriedad de esta nota ni de esta empresa. Eso sí te lo puedo decir. Tenemos una recomendación. Gracias. Antes de ir al corte, hablábamos con el doctor de esta mujer, de esta chica, síganla en TikTok, nada más que me acuerdo el nombre, que se encarga de entrevistar a presos condenados por asesinato, por violaciones, por todo. Y el 90% de estos presos, hombres y mujeres, tienen el mismo patrón de conducta. Fue todo lo que aprendieron desde el primer día que nacieron, sino es que desde el vientre hasta los 7 años de edad. Definitivamente, Fernando, y hay que tener muy en cuenta todo eso, ¿no? En los expedientes de cada uno de ellos tendrían que haber toda una evaluación integral y una evaluación longitudinal, desde de qué ambiente familiar provees, cómo naciste, cómo desarrollaste los primeros años de tu vida, qué ambiente tuviste, había calidad de comunicación, calidad afectiva, como para que puedas ir generando ya esos elementos necesarios para tener una personalidad sana, una personalidad madura. Y es lo que yo les comentaba y espero. También con quién te rodeabas, o tus papás con quién se rodeaban. Todo tiene que ver, todo tiene que ver, y eso va generando, aunque el niñito aparentemente esté medio alejado,
pero está en el entorno, está viendo todo lo que está pasando en su ambiente social, en su ambiente afectivo, y le va generando, ya lo dijo Fernando, 90% de las gentes que fueron entrevistadas en la cárcel tenían el mismo patrón de desarrollo desde la infancia. Y ojo, porque esto es importante. Y también entender que puede haber alteraciones desde la infancia, problemas orgánicos cerebrales, niños que nacieron bajo el uso de forceps, por ejemplo, sabemos que puede haber a largo plazo alteraciones que no permitan tener una adecuada comprensión de qué está pasando con ellos. Permítanos tantito, tenemos una recomendación. ¡Wow! ¿40 gigas para navegar? Sí, con el plan Telcel Ultra 5 tienes más gigas, llamadas, mensajes y WhatsApp ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá. Todo por 549 pesos al mes. Visita un centro de atención a clientes o un distribuidor autorizado. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Políticas y restricciones en telcel.com. Pues sí, es una mujer destacada mexicana, Saskia Niño de Rivera, y el podcast se llama Penitencia, creadora y conductora de este podcast, donde conversa directamente con personas sentenciadas en penales de máxima seguridad para entender la mente criminal y las fallas del sistema de justicia. Yo creo que van a encontrar muchos más problemas en las fallas del sistema de justicia que en la mente criminal. No me Muchas digas, ¿en veces, serio? sí, pero Sí, claro. muchas veces la mente criminal no es que el sujeto tenga un deseo de ser un criminal, sino que por situaciones que no logra entender en un momento dado, una situación de crisis, en un conflicto que tengan en la calle, por ejemplo, al bajarse a pelearse con alguien porque se le encerró, y que en ese momento mate a otra persona, no es porque él haya estado pensando en matarlo, sino que muchas veces la falta de tener esa tranquilidad de entender que puede meterse en un problema, no lo hizo, y eso es lo que lo lleva a tener este problema. Y Lo arruinó su vemos vida. mucho, por Y lo ejemplo, pasa con muchos jovencitos. y con muchos jóvenes, y sabes en qué momentos, cuando están tomados, cuando hay bebidas Sí. alcohólicas. O cuando están eufóricos hasta por un partido de fútbol que es un juego, arruinan su vida. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Penitencia, el podcast, y de Saskia Niño de Rivera? Que mis respetos y mi admiración para esta mujer. Ella es fundadora de Reinserta, es cofundadora de la organización civil Reinserta AC, enfocada en romper vínculos de violencia en México a través de la reinserción social de personas privadas de la libertad. Yo tuve la fortuna de ser amigo de un gran empresario que trataba de liberar presos de bajo riesgo en Chihuahua y les daba trabajo, los reinsertaba. Porque es la escuela del crimen. Definitivamente, y no solamente del crimen, sino de toda la violencia que llegan a tener las gentes que van para allá. Ahorita ese joven que lo metan ahorita, aunque sea una escuela de esas que se llamaban antiguamente las correccionales, va a estar siendo agredido y va a ser un sujeto que va a tener todavía más sentimientos Ese de es otro maltrato. tema, que Sí, también se sí. tiene que trabajar. Mucho. Desde ahí, porque ahí es la incubación muchas veces de todo este sistema delictivo criminal, tanto en las cárceles como ahorita también están los jóvenes adultos, ¿cómo se llama? Las escuelas de varones se llamaban correccionales, la Correccional de menores. De y todo menores. ese tipo de cosas. Ahí es donde se tiene que trabajar más, se tiene que empezar, Muchísimo, cada vez más. porque son las grandes universidades de la delincuencia. Por alguna Pero bueno, razón llegaron ahí. Pero aquí el tema, Ahí se el tema, profundiza más el problema. el tema es, y me duele de lo que les voy a decir, pero hasta de los más malos, no de todos, pero hasta de los más malos hay que tener compasión, si me permiten esa expresión, porque, porque nacieron con ese patrón, porque el sufrimiento que ellos vivieron fue horrible y te pones en el lugar de ellos. Por ejemplo, el último que entrevistó narra una historia que cuando termina de narrar esta mujer, se hizo una organización para llevarle ayuda y llevarle papel de baño a la prisión, porque diciendo, pues sí eres un asesino y todo, pero te volvieron asesino y te violaron y te torturaron cuando tenías 3 años de edad y viviste en una coladera. O sea, en verdad, no sé, hay que apiadarnos de muchas personas que están sufriendo. Hay que conocer su historia natural, hay que conocerlos. Y ahí sí hay que trabajar uno por uno, no generalizar, no decir que son, vienen sí efectivamente de ambientes muy desestructurados, muy disfuncionales, pero de alguna forma también pudieron llegar a tener elementos para poder mejorar sus condiciones de vida. No tuvieron la oportunidad, no lo hicieron, y eso los llevó muchas veces a la violencia. Yo insisto mucho, no es una violencia que todos los que están en la cárcel están ahí no porque ya hubieran planeado lo que iban a hacer, pero llegó un momento en que lo hicieron, particularmente los homicidas. Es terrible la vida de los homicidas. Yo he vivido una buena época haciendo investigaciones allá en una de las cárceles de la Ciudad de México. ¿Ayuda a la gente?
¿En prisiones? Yo no, sí, con mucha frecuencia voy y doy pláticas en las prisiones. Y me tocó ver cada caso, Fernando, que tú dirías, ¿cómo es posible que un señor de 68 años que se robó unos panes llega a la cárcel y lo violan, pero terriblemente? Y este sujeto, una gente que tenía una carga importante de violencia, pues ahí está, y le van a dar 50 años de cárcel. Sí, a mí me marcó hace muchos años que gracias a Dios se han modificado las leyes. Un tarahumara que por robar un gansito pues llevaba 5 años en la cárcel por no poder hablar el castellano, ¿no? ¿Te acuerdas de ese? Sí, claro, fíjate, y les platico rápidamente. Un joven que yo entrevisté en la cárcel de Santa Marta, que tenía 22 años, y ya tenía 75 años de ¿Sentencia? pena, 75 años, porque había robado pan. Lo metieron a la cárcel porque golpeó a un panadero español, al dueño, cuando quiso agarrar. Lo metieron a la cárcel. Lo violaron en cuanto llegó 3 gentes, y de esas 3 gentes, a 2 los mató ya dentro de la cárcel. Sí. Dentro. Pues en fin, son temas muy, muy, muy duros los que tocamos el día de hoy, pero todo tiene un objetivo. Ofrezco una disculpa. A lo mejor el formato del programa es empresarial y no debimos de haber tocado estos temas, pero son necesarios porque necesitamos tener mucha comunicación con nuestros hijos y manejar un mejor entorno social. Y estas pláticas a veces, no a veces, a través de un especialista, pues nos llevan a meditar y a pensar las cosas. Gracias, doctor Salvador González. Enrique Guerrero, muy amable. Siempre, muchísimo gusto. Mañana es sabadito y mañana tenemos una cita de 10 a 11 de la mañana. Prometemos que va a ser un formato más alegre. Eso solo por ahí. Por lo pronto aprendimos juntos, señores. Vamos a disfrutar este fin de semana. Feliz inicio de vacaciones. Y mientras la vida lo permita, de lunes a viernes 5 a 6, sábados de 10 a 11, todo el tiempo en redes sociales. Y a seguir trabajando porque no hay crisis que soporte. 10 horas de trabajo al día. Pero siempre con actitud positiva. Que tenga un excelente fin de semana y mejor Semana Santa.